Bienvenidos a El Debate. El material de hoy, que se basa en los comentarios de Marie-Noëlle Tabout sobre varios textos bíblicos, nos sitúa ante una idea. Una idea que la verdad atraviesa las escrituras como un relámpago. La inversión total de los valores del mundo. Es un patrón insistente. Desde el profeta Sofonías, pasando por los Salmos y las cartas de Pablo, hasta llegar, como no, a las bienaventuranzas, nos encontramos con un Dios que parece tener una predilección por elegir lo débil, lo humilde, lo despreciado, para poner en evidencia a lo fuerte y a lo sabio. Claro, y esta idea tan potente nos obliga a plantear una pregunta fundamental sobre cómo interpretarla. A ver, estamos ante un manifiesto revolucionario, un programa de justicia social diseñado para transformar de raíz las estructuras políticas y económicas. O, por el contrario, su enfoque es esencialmente espiritual, una llamada a la conversión interior, a reorientar el corazón humano hacia una nueva forma de entender el poder y la dependencia de Dios. Pues yo voy a defender precisamente la primera opción, que estos pasajes constituyen un mandato claro e ineludible para la acción sociopolítica. Y yo, en cambio, sostendré que su mensaje primordial, la verdadera revolución que proponen, es la transformación espiritual del individuo. Es que para mí es imposible leer estos textos sin su contexto histórico, que es un contexto de opresión pura y dura. Pensemos en Sofonías. No está hablando en el aire, se dirige a un reino de Judá que es, en la práctica, un estado vasallo de la superpotencia asiria. Cuando critica las alianzas políticas con Egipto o con quien sea, no es por un capricho teológico, es una defensa radical de la libertad y la soberanía nacional frente al imperialismo. Es un grito de independencia. Entiendo el contexto, por supuesto, pero ¿no te parece que el propio profeta desvía el foco de lo puramente político a lo espiritual? El destinatario de su esperanza no es una clase política nueva, sino los anabim, los humildes. Y los define como aquellos que buscan refugio en el nombre del Señor. Esto no es una estrategia geopolítica, es un acto de confianza radical, una postura, diría, existencial. Es cambiar el fundamento de tu seguridad, de los tanques egipcios al poder de Dios. Pero es que esa confianza se traduce en acciones muy concretas. Miremos el Salmo 145, que es explícito hasta decir basta. No dice que Dios inspira a los oprimidos, dice que hace justicia a los oprimidos. No dice que consuela a los hambrientos, dice que da pan a los hambrientos. Y libera a los encadenados. Son verbos de acción, son realidades materiales, tangibles. Y bueno, lo mismo ocurre en las bienaventuranzas. Cuando se proclama «felices los que tienen hambre y sed de justicia», no se está hablando de un anhelo etéreo, sino de un compromiso activo, casi físico, por cambiar un mundo injusto. Es un modelo para una sociedad que pone a los marginados en el centro. Fíjate, creo que la clave para entender todo esto nos la da precisamente la primera bienaventuranza, que es la puerta de entrada a todas las demás. Dice, «Felices los pobres, de espíritu». Ese matiz de espíritu lo cambia todo. No se está canonizando la miseria material, sino una actitud interior de total dependencia de Dios. El comentario de Tabout sugiere algo muy interesante, que las lágrimas de las que se habla pueden ser las del arrepentimiento o la compasión, que son respuestas del corazón. Y aquí es donde entra Pablo en Corinto. Él no está hablando de clases sociales cuando dice que Dios elige a los necios. Está contrastando dos tipos de sabiduría, la humana y la divina, con un objetivo clarísimo, para que nadie pueda enorgullecerse delante de Dios. El problema de raíz no es la estructura social, es la soberbia humana. El foco está en el corazón. Vale, pero esa distinción que haces entre el corazón y la estructura, entre lo interno y lo externo, me parece una dicotomía artificial que los propios textos se esfuerzan en romper. Volvamos a Sofonías un momento. El comentario destaca su preocupación por los que se visten a la moda extranjera. Esto, que podría parecer una anécdota, es profundamente político, no es una crítica de estilismo, es una denuncia de la asimilación cultural y económica que siempre acompaña a la dominación imperial. ¿Es perder tu identidad? Sí, pero ¿por qué es un problema perder esa identidad? ¿Es una cuestión de nacionalismo cultural? Yo creo que va más allá. Es un problema teológico. Adoptar las modas del imperio significa que has adoptado sus valores y, en última instancia, sus dioses. Es una manifestación externa de una crisis de fe interna. El problema no es la ropa, es que han dejado de confiar en su propio Dios como fuente de identidad y seguridad. Claro, pero es que los profetas miden esa confianza en Dios con un criterio muy claro. Y no es solo la idolatría, es la justicia social. El material lo recuerda.
La fidelidad de Israel se juzgaba por dos cosas: la adoración al Dios verdadero y el trato a los pobres. La ley de Moisés no era un tratado de espiritualidad abstracta, estaba llena de normas concretas para proteger a la viuda, al huérfano, al extranjero. Era un proyecto de sociedad. No puedes separar el amor a Dios del amor al prójimo, que se manifiesta en estructuras justas. Es un argumento potente, sin duda, pero fíjate en cómo Pablo lo reformula todo en su carta a los Corintios. Él dice que Cristo mismo se ha convertido para nosotros en justicia, santificación y redención. Esto lo cambia todo. La justicia deja de ser un programa que nosotros implementamos con nuestras leyes y esfuerzos y pasa a ser, en primer lugar, un don divino que recibimos a través de Cristo. La verdadera sabiduría y el verdadero poder no se construyen, se reciben. Por eso el problema de los reyes que hacían alianzas no era la diplomacia en sí misma, era la demostración palpable de su falta de confianza en el Rey del Cielo. El núcleo de todo pecado, ya sea político o personal, es la autosuficiencia, que es un mal espiritual. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos con la fuerza de esas palabras, con la materialidad del lenguaje? Me resisto a diluirlo todo en una metáfora espiritual. El Salmo es un catálogo de acciones liberadoras. Las bienaventuranzas prometen recompensas que suenan muy tangibles. Recibirán la tierra en herencia, serán saciados. A mí eso me suena a la promesa de un nuevo orden mundial, no solo a un consuelo para el alma. Cuando dice que el reino de los cielos es para los perseguidos por causa de la justicia, está implicando que hay una lucha activa contra la injusticia en este mundo. No te persiguen por ser una persona muy espiritual en tu casa, te persiguen por desafiar el poder. Yo lo veo de otra forma. El comentario nos da una pista fundamental. Al presentar las bienaventuranzas como un autorretrato de Jesús, Él es el pobre por excelencia, el manso y humilde de corazón. Así que el modelo no es un programa de acción, sino una forma de ser, una imitación de Cristo en su total y absoluta dependencia del Padre. Y el objetivo final, el para qué de toda esta inversión de valores, lo dice Pablo sin rodeos, para que el que quiera enorgullecerse, que se enorgullezca en el Señor. El propósito no es primariamente reorganizar la sociedad, sino reorientar correctamente a la humanidad hacia su Creador, despojándola de cualquier pretensión de poder, sabiduría o nobleza propia. En definitiva, para mí, el peso del contexto histórico de opresión, el lenguaje de acción directa y material de los salmos y el enfoque profético que une inseparablemente fe y justicia me llevan a concluir que estamos ante un manifiesto para transformar el mundo. Es una llamada a construir una sociedad que refleje la opción preferencial de Dios por los débiles, entendiendo que una espiritualidad auténtica es inseparable de la lucha por la justicia. Por mi parte, y reconociendo plenamente las enormes implicaciones sociales que tienen estos textos, sigo convencido de que el impulso principal es una llamada radical a la conversión interior. El énfasis constante en la humildad, la pobreza de espíritu y la dependencia de la sabiduría divina sugiere que el verdadero campo de batalla, el lugar donde se decide todo, es el corazón humano. La transformación del mundo empieza y depende fundamentalmente de la transformación de nuestra relación con Dios. Está claro que la tensión entre estas dos lecturas está en el corazón mismo del material. Quizá la intención no sea resolverla, sino obligarnos a vivir en ella. Una fe que no se preocupa por el pan y la libertad de los demás corre el riesgo de ser irrelevante. Y una lucha por la justicia que no esté anclada en una profunda humildad y en el reconocimiento de nuestras propias limitaciones corre el riesgo de convertirse en un nuevo tipo de idolatría. Sin duda, el material nos empuja a explorar esa compleja interacción entre la fe que profesamos y el mundo que habitamos.